estimados ciudadanos. Bienvenidos a este espacio, su espacio Código Ciudadano. Un lugar en el éter digital para el análisis y la reflexión sobre la realidad venezolana e internacional. Todo desde una perspectiva republicana y democrática. Yo soy Milko Luis González y hoy es domingo 1 de marzo 2026. Recuerden que Código Ciudadano es un espacio auspiciado por Ciudadanos por Venezuela y su propuesta de una república basada en la libertad como no dominación. Para ahondar más en la propuesta, los invito a visitar www.ciudadanosporvenezuela.com. Bien, nuestro tema de hoy, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. ¿Producirá esto un cambio real o es una fantasía política? Fantasía política y militar que pudiera beneficiar parcialmente a algunos sectores de la política doméstica israelí y algunos sectores de la política doméstica de los Estados Unidos. Pero estas acciones acometidas el día sábado en horas de la mañana, hora de Irán, realmente cambiarán el curso de la historia y del conflicto del Medio Oriente. Pues veamos. Primeramente hay que definir de quién es la guerra. Pues no es una guerra de los Estados Unidos realmente, aunque obviamente los Estados Unidos y la administración del presidente Trump están participando obviamente en ella. En realidad es una guerra de Israel. Y más que una guerra de Israel, es la guerra del ala más conservadora y radical de la política israelí, representada, su cara más visible en el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta guerra contra Irán es la última etapa de un proyecto ambicioso que Netanyahu y el sector conservador y religioso al cual pertenece se trazó desde hace aproximadamente unos 33 años, quizás más tiempo. Pero en 1993 fue publicado un libro escrito por Benjamin Netanyahu, en la cual él proponía desde entonces que la seguridad de Israel dependía no solamente de su capacidad de defenderse, como ya lo había hecho en las 4 guerras árabe-israelíes anteriores, 1948, 1956, 1967 y 1973, sino que también dependía de lograr cambios alrededor del país, en sus vecinos árabes y en los persas, en este caso Irán, donde lograban cambios que hicieran que gobiernos hostiles a Israel se convirtieran en gobiernos amigos. Y para hacer eso, pues había que intervenir esos países, obviamente a través de la guerra. Este libro fue reeditado luego en 1999 y es el plan que él ha estado ejecutando en los últimos años, en todas las distintas veces en las cuales ocupó la posición de primer ministro en Israel. Esos actores que él apuntaba desde 1993, donde se requerían cambios para que sus gobiernos se convirtieran en gobiernos favorables a Israel, o al menos menos hostiles, esos actores, repito, son Irak, Siria, Líbano y por supuesto Irán y sus proxies, sus grupos fundamentalistas patrocinados por Teherán en contra de Israel, como Hamas y Hezbollah. Como ya ustedes saben, los cambios en Irak se produjeron
También se produjeron más recientemente en Siria. En Líbano están en camino porque Israel ha presionado, ha atacado a Hezbollah en Líbano en reiteradas oportunidades, tratando de disminuir sus capacidades agresivas en contra de Israel. Y les faltaba la última etapa de este ambicioso proyecto de intervenir países vecinos para hacerlos cambiar a favor de Israel, como es el caso de Irán. Ahora bien, esta guerra en la cual Israel y Benjamín Netanyahu en particular ha empujado a los Estados Unidos va a tener las consecuencias que Israel aspira, es decir, lograr un cambio de gobierno, de régimen en Irán, para que un nuevo gobierno sea entonces, al menos, si no proclive o pro-israelí, al menos no hostil con Israel, como lo ha sido el Irán de los ayatolás desde 1979. Bueno, hay dudas al respecto. ¿Por qué hay dudas? Bueno, la duda fundamental es porque Irán, a diferencia de los otros países donde han intervenido la mano israelí apoyada por los Estados Unidos, como Irak, Siria o Líbano, incluso los grupos como Hezbollah, Hamas y más recientemente los hutíes en Yemen, es una sociedad muy compleja donde, si bien es cierto, hay una gran parte de la población que está en contra del régimen fascista teocrático, los ayatolás, también hay una parte de la población que culturalmente está comprometida con su religión y que no les importa vivir bajo ese régimen opresivo, porque al fin y al cabo nunca han conocido la libertad. Entonces, aparte de eso, el régimen se ha preparado largamente para estas coyunturas, como son los ataques de Israel, como son las pretensiones de que hay un cambio de régimen, y han creado una estructura muy compleja dentro de Irán, que para empezar ya tiene unos protocolos claramente definidos de cómo ir reemplazando autoridades cuando estas son eliminadas o descabezadas, que ha sido la política que ha empleado Israel en las últimas décadas. Por otra parte, tiene dos ejércitos, un ejército teocrático y un ejército entre comillas no teocrático, que difícilmente puedes lograr que se enfrenten. ¿Por qué es difícil lograr que se enfrenten? Bueno, porque el ejército teocrático, que favorece o defiende la revolución islámica, es un ejército que ha sido muy fortalecido y que tiene un presupuesto 3 veces superior al presupuesto que tiene el ejército no islamista, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál era la estrategia de los Estados Unidos y Israel en esta coyuntura? Atacar a la cúpula teocrática, eliminarla, atacar al ejército islamista, disminuirlo, llevarlo a sus mejores capacidades posibles y propiciar que el ejército no islamista, el otro ejército que está en el sistema gubernamental iraní, pues se rebele a favor de los manifestantes anti-islámicos, que no por ello no son musulmanes, pero son anti-régimen teocrático, y llevar al cambio de régimen por ese camino. ¿Será eso posible? Pareciera que no. Han pasado ya más de 24 horas y no solamente el ejército no islámico, para definirlo de alguna manera, no se ha rebelado contra el régimen teocrático, no solamente no ha enfrentado al ejército islámico, sino que los manifestantes en las calles, como a los cuales los convocó el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, tampoco se han podido manifestar de la manera como ellos aspiraban. Así que estamos enfrente de la posibilidad de que, si bien es cierto fue descabezado el régimen teocrático y se cuidará en el futuro de nuevos ataques israelíes y estadounidenses, pues es muy probable que no se produzca realmente un cambio de régimen. No obstante, ¿será esto útil de alguna manera? Bueno, pudiera ser útil especialmente para los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, quien, actuando en diferentes frentes de manera casi simultánea, como Venezuela,
Cuba y ahora Irán, pretende crear un efecto, pretende crear propaganda a favor de su lucha contra las tiranías en el mundo, y que eso se convierta en un posible capital político de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos, las elecciones que llaman de medio término, para renovar parte de la Cámara de Representantes, parte de la Cámara del Senado, y donde el gobierno de Donald Trump se está jugando el control de ambas cámaras en el Parlamento estadounidense. Para Israel pudiera tener consecuencias no tan favorables a pesar de su esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto, descabezó el régimen teocrático actual, pues al ser reemplazado, este reemplazo puede volverse más iracundo y radical en contra de Israel que la cúpula que fue descabezada. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son las consecuencias económicas e internacionales de esta nueva guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán? Bueno, básicamente la primera, como es la más predecible, pudiera haber un aumento de los precios del petróleo si Irán deja de hacer exportaciones, bien por los daños producto de la guerra o bien porque decide suspender el flujo de exportaciones, cerrando el estrecho de Hormuz, donde atraviesa aproximadamente el 20% del tráfico global de petróleo y más o menos el 30% del tráfico global de gas natural. Esto puede tener una incidencia sobre los precios, pero este cierre, que no se ha producido al menos hasta ahora, a pesar de los ataques estadounidenses e israelíes, también afectaría notablemente la ya golpeada economía iraní. Todos recuerdan los embargos petroleros árabes del año 73 y 74, que precisamente no se volvieron a producir porque después de esos embargos petroleros por parte de Arabia Saudita y sus aliados en el Golfo, se dieron cuenta que a quienes más perjudicaban los embargos petroleros, es decir, la suspensión de las exportaciones petroleras hacia Occidente y otros destinos, fue finalmente a ellos mismos, porque los dejaba sin ingresos, porque los dejaba con la economía golpeada y con un proceso lento de recuperación, e incluso llegaron a alcanzar recesiones económicas producto de esos embargos. Entonces, muy posiblemente Irán no vaya a tomar esa acción, mantenga una situación de expectativa disuasoria constante en ese sentido, cierre parcialmente, pero no haya un cierre absoluto. Por lo tanto, los precios del petróleo volverían a descender y a estabilizarse, entre comillas, nuevamente a precios similares a los actuales, entre los 50 y 60, 65 dólares por barril. ¿Servirá el descabezamiento del régimen de los ayatolás, el descabezamiento del régimen venezolano con la extracción de Maduro y el posible control de los Estados Unidos sobre la economía cubana como parte de una primera etapa de transición de Cuba de la dictadura a la democracia? No sabemos, solo el tiempo lo dirá. Por ahora todo apunta bastante en contra de la popularidad del gobierno actual estadounidense y sus resultados positivos en las elecciones próximas de noviembre. Bien, estimados amigos, hasta acá llega nuestra reflexión del día de hoy. Recuerden que este espacio, su espacio Código Ciudadano, llega a ustedes por el auspicio de Ciudadanos por Venezuela y su propuesta de una república basada en la libertad como no dominación. Los invitamos a visitar www.ciudadanosporvenezuela.com para ahondar más al respecto. Cuídense mucho, que tengan una feliz semana.